si así lo desean, pueden abrirla en 1 Samuel 16:1. El Señor le dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si yo ya lo he rechazado como rey de Israel. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Así que Samuel se fue a la casa de Isaí y mandó a buscar a David. Yo lo voy a reducir un poquito. Y hizo todo lo que Dios le había pedido. Ahora va a la casa de Isaí. Isaí le presenta 7 de sus hijos y Samuel se da cuenta de que, oyendo la voz de Dios, que uno no era, que el otro no era, que aquel no era, y pasaron ellos y no era ninguno. Y le dice: pero pará, falta uno acá, ¿qué es lo que pasa? Que Dios no me da la confirmación. Y le dice: sí, está el más chiquito, que está cuidando el rebaño. Así que le dice Samuel: bueno, tráelo. Y cuando lo trae, oye la voz de Dios, que Dios le dice que era él. Entonces le dice Samuel: es este, levántate y úngelo. Samuel tomó su aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Lo primero que veo es que Dios ya había escogido a David y Dios ya lo había señalado. Así que Samuel tenía la tarea de ir y buscarlo y ungirlo. Ahora, quizás alguno se pueda preguntar: bueno, ¿tendré que buscar a alguien que me unja o buscar si realmente soy un ungido de Dios como David? Y mira lo que dice la Biblia. Porque a veces estamos pretendiendo que nos digan: vos sos un ungido, vos sos esto, vos sos aquello, y la Biblia ya nos lo dice todo. Miren lo que dice en Juan 15, 16 vamos a leer. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre le dará todo lo que le pidan en mi nombre. Así que ahí ya tenés un versículo que te dice que no lo escogiste vos a Dios, sino que Dios te escogió a vos. No estás en esta reunión, no estás en Facebook, no estás en Instagram porque fue de la nada, sino que Dios te estaba marcando como un escogido y tenías que escuchar que sos un escogido, que sos una escogida de Dios, que Él te eligió y que Él se está manifestando en tu vida en este tiempo y quiere que lo conozcas y tengas una relación con Él. Miren lo que dice Efesios 1:4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que dice que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo. Y en Jeremías 1:5, estamos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Tenemos algunos versículos más, pero yo quise poner esto para que no se haga más extenso. Porque quería que te quede grabado en tu cabeza, en tu corazón, que sos una escogida, un escogido de Dios. Y que nadie puede apartarte de su amor, sino que Él te alcanza con su misericordia, con su amor, para que vos puedas saber quién sos. Por eso yo le puse de título: Conociendo quién soy, derribo gigantes.
¿Por qué? Porque tenés que conocer quién sos en Dios. Sos un escogido y una escogida. Y escogido es elegido o tomado con preferencia de entre dos o más. Escogido es lo mejor entre tu género. Así que Dios te eligió de entre millones para que hoy estés sabiendo que sos un escogido y una escogida. Así que de tanta gente y de tantas multitudes que tenemos alrededor, Dios te dice, sos escogida. Y cuando yo le decía a las chicas, si yo merecería ser escogida, yo decía, cuando Dios me vio nadie me miraba. Cuando Dios me escogió, nadie daba nada por mí, porque estaba perdida, porque no hacía las cosas bien. Pero el resultado de su amor fue escogerme a mí para llevarme a los lugares que Él tenía preparado, y Él tiene preparados para mí como los tiene preparados para cada uno de ustedes. Para dejar que Él se perfeccione en nosotros, vi como dos palabras que no es lo que voy a profundizar, pero necesitamos, una, obedecer, y dos, someternos a Dios para perfeccionarnos de lo que Él nos está diciendo, que somos escogidos, porque Él se va a perfeccionar en nosotros. Pero bueno, eso es mucho más extenso. Dios, a medida que iba escribiendo la palabra, oía la voz de Dios en un montón de áreas, pero le pedía a Dios que pudiera ser clara justo con esto. Y lo primero es, sos escogida, sos escogido. Otra de las cosas era que a veces necesitamos que nos digan que somos escogidos. A veces necesitamos que alguien nos diga cuánto de Dios tenés. A veces necesitamos que nos diga que somos grandes, que vamos a tener esto, que vamos a tener aquello. Y nos olvidamos que la palabra de Dios ya nos dice que somos escogidos. ¿Por qué buscamos en otros lados? ¿Por qué buscamos que alguien nos diga que somos escogidos? Y andamos a veces como si no fuéramos nada. Por eso quería recordarte, sos un escogido y una escogida de Dios. Ya dejá de andar como si no fueras nada, como si no fueras nadie. Sos una hija y sos un hijo de Dios. Y Él te dio una identidad. Y la identidad es que sos escogido. Sos un embajador y una embajadora del cielo en esta tierra. Y este tiempo tenés que saber que no hay nada que te pueda apartar del perfecto amor de Dios, porque Él ya te escogió. Desde antes que te formase, Él ya te escogió. Antes de que te formases en el vientre. Ahora dice que David podría haber sido ungido por Samuel entre los 12 y los 16 años. Esos son datitos si lo quieren poner. Pero ahora quizás estás pensando, bueno, ¿quién me va a ungir a mí? ¿Quién va a ser el que me unja a mí? ¿Quién va a poner su aceite en un cuerno? Me lo va a tirar en la cabeza. Y vamos por todos lados a ver si acá me ungen y me dicen qué voy a hacer. Si voy a ser profeta de las naciones, si voy a ser pastor, si voy a ser pastora, y vamos a otro lugar a ver si un líder o un pastor o alguien que nos diga quiénes somos en Dios, que nos unjan. Y cuando empecé a analizar esta palabra, dice en Joel 2:28, y derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Así que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, estamos recibiendo de ese derramar del Espíritu sobre nosotros. Así que no necesitamos ir que alguien nos unja y nos diga: vas a ser profeta, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Solo necesitamos oír la voz de Dios, que somos escogidos y ungidos por medio de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros tengamos una identidad de hijos de Dios. Así que cuando estaba en alguna reunión, esperaba que alguien me diga, en esas unciones de aceite, que nos ponemos adelante a ver si alguien nos toca la cabeza y nos dice algo. A ver si alguien nos toca con el aceite y nos dice que vamos a ser alguien, porque necesitamos que alguien nos diga que valemos, que somos, que vamos a poder. Y me ponía adelante y me ponían el aceite, me tiraban para atrás a ver si me caía o no me caía, pero yo quería recibir una palabra y muchas veces me paré adelante y nadie me dijo nada. Hasta que le dije: Dios, ¿por qué nadie me dice nada? Porque yo necesitaba que una persona me diga algo. Pero Dios me enseñó que no necesitaba que nadie me diga nada, que necesitaba oír su voz, que necesitaba conectarme con su palabra y aprender lo que Él decía de mí. Y dice Mateo 28, 19, 20: por tanto, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Así que yo le preguntaba, quería que alguien me dijera: hace esto, hace aquello, para que Dios esté con vos. Y Dios me dijo: no, anda mi palabra. En mi palabra ya te enseño una de las cosas que tenés que hacer. Y una de las cosas que tenés que hacer es ir y hacer discípulos. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que les enseñemos a acercarse a Dios. Que les enseñemos a tener un contacto con Él. Pero para eso tenemos que conocerlo, porque yo estaba esperando que un hombre me dijera quién era y quién podía ser. Pero ya el oír de la voz de Dios ya me había dado una tarea. ¿Qué estás esperando que te digan qué tenés que hacer? Si mi palabra te lo está diciendo, si mi palabra te está diciendo: no te quedes quieta, Romina, no te quedes quieta. Andá y hacé discípulos. ¿Por qué estás esperando que te digan que vas a hacer grandes cosas, que vas a hacer esto, que vas a hacer aquello? No, simplemente conectate con mi palabra y hacé discípulos, enseñale acerca de mí, de quién soy, de qué hice con vos. Así que Él me enseñó que tenía que conectarme con su palabra para saber el camino que yo iba a recorrer y que no tenía que esperar alguien que me unja, sino que Él ya me había ungido con su Espíritu Santo. Ahora me tocaba caminar. Así que en mi oración, a veces me ponía en mi oración y me decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Y me daba lamento, como diciendo: ¿a dónde voy a caminar? Si nadie ora por mí, si nadie me dice a dónde voy a ir, si nadie me dice si voy a ser profeta, si voy a ser maestro, si voy a ser pastor, si voy a hacer esto, si voy a hacer aquello, ¿a dónde voy a ir? Y el simple hecho de conectarse con su palabra, vas a oír la voz directamente de lo que tenés que hacer. Y no vas a esperar que alguien te diga lo que tenés que hacer. David fue ungido con aceite por Samuel, el Espíritu vino sobre él, pero aún así siguió siendo anónimo. Así que David había sido ungido con aceite por el profeta Samuel y el Espíritu vino sobre él. Pero él en ese momento no lo empezaron a llamar rey. En ese momento no le empezaban a llamar que era un ungido.
En ese momento seguía como siendo ese David. Su historia comenzó a ser pública como guerrero, futuro rey y ungido cuando derrotó al gigante. Y a este punto era donde quería llegar. Porque nadie lo reconoció a David, nadie dio nada por David, aún aquel gigante lo quiso hacer sentir insignificante. Nadie decía, este es David el que iba a ser rey, sino que David era siempre tomado por menos. David era aquel chiquito que cuidaba las ovejas, hasta que se tuvo que enfrentar con este gigante. Y cuando estaba a punto de ir a enfrentarse con este gigante, todos le decían, no, pero si vos sos chiquito. Ahí tenía como, no, supuestamente como 18 años. Pero si vos sos chiquito, decían que era buen modo, tenía buen parecer, dice la Biblia y todo, pero se ve que era chiquito, porque todos le decían que era pequeño para ir a enfrentarse con este gigante. Y este gigante le decía que él no era nada. Y yo quería preguntarte y preguntarme, ¿qué gigantes se te levantaron en este tiempo? Que te hacen sentir que no sos nada, que no sos nadie, que no vas a poder. ¿Qué gigante se te levantó que no estás pudiendo ver que sos una escogida de Dios, que sos un escogido de Dios, que sos una ungida de Dios, que sos un ungido de Dios? Este gigante se paró tan delante tuyo y te dejó tan pequeño que dejaste de hacer la obra del Padre. Que te alejaste porque te empezaste a sentir pequeño, porque este gigante te empezó a engañar. Que te empezaste a sentir como él te decía que te tenías que sentir. Y esos pensamientos empezaron a bombardear tanto tu cabeza y tanto tu corazón que te olvidaste que hay alguien que te escogió. Que te olvidaste que hay alguien que te vio cuando nadie te veía, que te miró cuando nadie te miraba. Te olvidaste que Él te dice que tenés una tarea por hacer, ir y hacer discípulos. No mirar qué sucede en esta cuarentena, no mirar qué sucede en la iglesia, no mirar cómo se maneja este hermano, cómo se maneja aquel hermano, porque aquel hizo esto, porque aquel hizo aquello. Dejate de fijar en todo eso, simplemente enfócate en lo que Dios te tiene para este tiempo. Y en este tiempo, aunque tengas que hacer discípulos por Instagram, aunque tengas que hacer discípulos por Facebook, por WhatsApp, por lo que sea, si Dios nos dio una tarea, es ir y hacer discípulos a todas las naciones y encontrarnos con nuestra verdadera identidad, que somos escogidos, ungidos de Dios, y que Él nos alcanzó, Él nos vio antes de que sea la fundación del mundo. Él ya nos vio, Él ya nos vio. Tenés que descubrir lo que Dios ha puesto dentro tuyo. Saber quién sos en Él. Y dejar de andar pensando en lo que te rodea. Dice su palabra, ocúpense de mis cosas, yo me ocuparé de las suyas. Pero este tiempo de cuarentena nos confundió tanto, nos hizo mirarnos tanto a nosotros mismos, nos hizo mirar
solo que lo que necesitamos nosotros. Porque yo necesito, yo no tengo, yo no alcanzo, yo no puedo. Y nos olvidamos. Nos olvidamos que más que la necesidad de esta tierra, necesitamos lo celestial para traerlo a la tierra. Y un pedacito, hijo de bolseo. Necesitamos conocer el corazón de Dios y traerlo a la tierra. Y sé que nada ha de faltarte. Milagros va a hacer Dios. Si hoy decís, yo soy un hijo, yo soy una hija escogida de Dios, soy un ungido y una ungida de Dios. Soy aquel que Dios eligió y así como lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Así como me alcanzó de la nada, así como me eligió cuando yo no era nada, así hoy lo va a hacer de nuevo. Así que quizás te estás sintiendo como que no sos nada, como que no sos nadie. Quizás te estás sintiendo que todo lo que te rodeaban te dejaron solo, te dejaron sola. Que todo lo que te rodeaban te dicen, si vos no servís, si vos no valés. Que todo lo que te rodean no te valoran, no te dicen quién verdaderamente sos. Pero hoy Dios te lo está diciendo. No necesitas que nadie te diga nada. Necesitas saber que Él te escogió. Necesitas saber que tenés una tarea. Necesitas saber que no hace falta que te digan que vas a llenar estadios. No hace falta que te digan eso. Hace falta que te digan que sos un escogido de Dios y que tenés que ir y hacer discípulos. Y que tenés que buscar de su presencia. Y que tenés que conectarte con Él y saber que necesitas de su presencia. Sé que cuando empieces a declarar, soy una escogida de Dios, comienza a transformarse tu interior. Y sé que va a haber sanidad, que va a haber milagro. Sé que va a haber restauración. No solamente en la persona, sino en la familia entera. ¿Sabes por qué? Porque encontrás tu identidad. ¿Sabes por qué? Porque el saber que sos una escogida de Dios te hace solamente necesitar de su presencia. Cuando sabes que sos una escogida y un escogido de Dios, no necesitas que nadie te diga quién sos. Vos lo sabés, tu papá celestial te lo dice. Y no es para que te la creas. Pero podés mirar a todo tu alrededor. Podés mirar las cuadras de tu casa y decir, de todo esto, de esta inmensidad, ¿Dios me escogió a mí? De tanta multitud, ¿Dios me escogió a mí? Sí. Si estás mirando y estás escuchando, sí. Mira la inmensidad y mira la multitud. De todos ellos, Dios te escogió a vos. Y a través tuyo Él se va a glorificar. Y su presencia va a ser tan fuerte en vos. Y vas a ser tanto el reflejo de Dios que vas a poder ver cómo a través tuyo Dios te muestra a cuántos más escogió. A través de tu vida Dios te va a mostrar a cuántos más escogió. Deja de llamarte nada. Deja de llamarte nadie. Deja de mirarte que no tenés, que no podés, que no servís. Porque ese gigante se ha levantado para avergonzarte. Ese gigante se ha levantado para decirte que sos chiquito delante del gigante. Pero ¿sabés qué? David le dijo, vos venís con espada y jabalina, pero yo vengo en nombre del Dios de los ejércitos,
de Jehová de los ejércitos. David sabía que no iba solo en contra del gigante. David sabía que la pelea no era de él. David sabía que la pelea era de Dios contra el gigante y que hiciera lo que hiciera, Dios lo iba a derribar delante de su presencia. Entonces estaba seguro. David se sentía seguro porque conocía a aquel que iba a guardar su vida, aquel que iba a guardar ese tiempo de guerra. Así que David salió seguro a enfrentarse con ese gigante. No sé con qué gigante te vas a enfrentar hoy o te estás enfrentando hoy en este tiempo. He recibido algunos mensajes o llamados que querían incentivar a desanimarme, hacerme sentir que no era nada, hacerme sentir que no era nadie, como quizás lo recibieron algunos de ustedes en este tiempo. Pero ¿sabes qué? No les creí y no les creo, porque yo no voy sola en contra del gigante que se haya levantado en contra de mi vida. Voy con Jehová de los ejércitos. Voy con aquel que me salvó, aquel que me eligió, aquel que me ungió. Así que no está yendo solo al frente de batalla. Quiero invitarlos a que vayan al frente de batalla. A que puedan ir y tomar la posta, ¿no? David fue y tomó la posta. David fue y dijo: ¿quién es este para venir a atormentarnos durante 40 días? Aquel gigante salía todos los días durante 40 días a atormentarlos diciendo que los iba a matar a todos. Y David era como una cuarentena, como nosotros. Así que hoy en esta cuarentena, que ya es más de cuarentena, Dios nos invita a que podamos ir enfrente de batalla y podamos ver esos gigantes que se han levantado. Empezá a mirar el gigante del desánimo, el gigante de la economía, el gigante del dolor, el gigante de la tristeza, el gigante de la soledad. Toma esa piedra y en el espíritu arrójasela a aquel gigante que se levantó. Es derribado todo gigante ahora en el nombre poderoso de Jesús. Es derribado todo gigante ahora en el nombre de Jesús. Poner el nombre que le tengas que poner a tu gigante y decir: gigante, sos derribado en el nombre de Jesús. No tenés fuerza sobre mi familia, no tenés fuerza sobre mi economía. En el nombre poderoso de Jesús, no te tengo miedo, ya no te tengo miedo. Ya no vas a salir todos los días a acusarme, a hacerme sentir miedo a mí y a mi familia. Ya no tenés lugar a partir de ahora en el nombre de Jesús. El que tiene todo lugar en mi vida es el Dios de los cielos, Jesucristo. Él habita en mí.